El 15 de noviembre de 1959 hallaron muertos de una forma brutal y muy extraña a 4 miembros de una querida familia en su casa, en un pequeño pueblo de Kansas. El escritor y periodista Truman Capote se enteró de la noticia viviendo en Nueva York y, al igual que otros muchos norteamericanos, quedó impactado por el horrible crimen. Un caso raro que aún no tenía pista alguna sobre los asesinos. Truman cogió sus bártulos y se fue a Holcomb, Kansas, a investigar el sangriento crimen con la idea de realizar un reportaje para The New Yorker, donde trabajaba. Lo que no sabía es que eso sería el mayor acierto, pero también el mayor error de su vida. Truman estaba en su casa de Nueva York, ciudad cosmopolita en la que encajaba a la perfección, cuando se enteró del crimen. Nada más leer la noticia en el periódico, decidió investigar sobre el tema para hacer un artículo en el periódico donde trabajaba. Se desplazó hasta el lugar para hablar con los vecinos y habitantes de la zona. Sin embargo, Capote, en ese momento, no sabía que aquella historia le atraparía tanto que terminaría trabajando 6 años de su vida en ella y escribiendo una novela sobre el asunto. Capote era una persona extravagante y su actitud no encajaba bien con la gente del pueblo, más tradicional. Además, su condición de homosexual, que siempre llevó de forma abierta, era un choque para esa sociedad tan religiosa. Así que acudió con su amiga y escritora Harper Lee. Fue ella quien le ayudó a recopilar folios y folios de información que luego Truman tuvo que digerir. Pero, como todo en esta horrible historia, se truncó. Y es que la implicación de Harper en la novela ha dado mucho de qué hablar, pues llegó a afectar a su amistad. Aunque ese es otro tema, que puedes ver en nuestro canal Casa Drohan, un vídeo dedicado a cómo se conocieron y qué pasó entre Truman Capote y Harper Lee, 2 escritores de éxito que salieron de un diminuto pueblo de las entrañas más profundas de Estados Unidos. Te dejamos el vídeo por aquí arriba. Tener a su amiga de la infancia al lado le dio seguridad. Así que se pasaban el día conversando con amigos, vecinos y todo aquel que pudiera ser de interés. Truman decía que para que confiaran más en él, no tomaba apuntes, algo que habría puesto nervioso al interlocutor. Según él, podía recordar más del 90% de la conversación y transcribirla por las noches. Pronto se dio cuenta de que había demasiada información en esa historia y no podía quedarse en un simple artículo. Los primeros esbozos que surgieron en su mente en relación con crear una novela se los comentó por carta a algunos editores y amigos íntimos. Capote tenía claro que no podía ser una crónica como la que escribiría para un periódico, ni tampoco una novela de ficción. Por lo que inventó su propio género, o al menos así lo han entendido muchos a lo largo de los años. Él lo denominó novela no novelada, aunque hoy ha pasado a denominarse no ficción. Mezcló toda la información real. De hecho, aunque su cabeza era privilegiada en cuanto a la memoria, como ya hemos dicho antes, prefirió comprar las transcripciones del juicio para estar seguro de que la información era verídica, con licencias creativas, sobre todo para darle forma a los diálogos de los personajes. Los primeros meses estuvo más ligado emocionalmente a la familia, víctima de un cruel asesinato a sangre fría, como sería el título de la novela. Pero con el paso de los meses, sus ideas se fueron transformando. De hecho, se llegó a pensar que haría un libro a favor de los asesinos. Pero, ¿por qué haría una cosa así? Perry fue uno de los asesinos condenados, y aunque se declaró él mismo culpable de cometer todos los crímenes, existe en este personaje un cariz tierno. Proveniente de una familia desestructurada, llena de abusos, pobreza, alcoholismo y delincuencia, Perry se muestra más como un juguete roto que paga el dolor que ha sufrido en sus 30 años de vida que como un hombre malvado y sanguinario. Esta idea se repite a lo largo de toda la novela de Truman. ¿Se enamoró Truman Capote de Perry? Una de las teorías que aún están en el aire, aunque es difícil de certificar, es que mantuvieron una estrecha relación sentimental. Lo que sí está claro es que Truman
tuvo una amistad con ambos asesinos, Richard Hitchcock y Perry Smith. Les ayudó consiguiendo un nuevo abogado para su defensa, aunque se plantea la duda de si fue por puro egoísmo. Truman quería conocer su historia a toda costa antes de que los mataran. No se sabe el motivo concreto, pero toda esta historia afectó de una forma muy intensa al autor, que además también provenía de una familia problemática. Su padre les abandonó antes de que naciera, lo que posiblemente le produjera más empatía hacia Perry, por el que sentía lástima. Cada año que pasaba inmerso en la escritura del libro, se agravaban sus problemas de alcohol y drogas. Truman decidió dejar Nueva York durante periodos largos, especialmente en verano, e irse a la Costa Brava catalana, sí, aquí, en España, para poder escribir con tranquilidad. Nueva York le suponía una distracción, dada la vida social que mantenía. Conocía incluso a Marilyn Monroe, con quien mantuvo una íntima amistad. Así que, durante los veranos de 1960, 1961 y 1962, se fue a un hotel, y luego sería una masía, en Palamós junto a su pareja, también novelista, Jack Dunphy. Después de años trabajando, yendo y viniendo a Lansing para entrevistarse con los asesinos, además de luchar contra sus vaivenes emocionales, su novela pendía de un hilo. Dick, el segundo asesino condenado, había escrito 200 páginas contando su versión de los hechos, que había titulado Autopista al infierno. ¿Qué libro tendría más éxito? ¿El de un escritor o el del propio criminal? Estaba claro que Capote corría peligro. Años trabajando para nada. De modo que Capote intentó luchar por su historia. Se dice que intentó comprar el manuscrito de Dick, pero el periodista que lo tenía en su poder se lo mandó al editorial Penguin Random House para intentar que se publicara antes que el de Truman. Para alivio de Capote, esta se negó a publicarla, pues ya tenía un contrato firmado por la novela de A Sangre Fría. Y para rematar su suerte, aquel periodista dejó el asunto a un lado, ya que se vio inmerso en una acusación por evasión fiscal, y su carrera acabó derrumbándose. Más tarde, falleció en un accidente de tráfico en el 68, y con él desapareció toda posibilidad de que A Sangre Fría dejara de convertirse en el triunfo que todos esperaban. Menudo golpe de suerte. Con los asesinos ahorcados el 14 de abril de 1965 y sin competencias que hicieran temblar su mayor éxito literario, Capote publicó su novela A Sangre Fría. Ya hemos dicho que Truman era un hombre extravagante, así que no es de extrañar que montara una fiesta. El código de vestimenta para los invitados era ir de blanco y negro. Capote logró que se hablara no solo del libro, sino también de su importancia social. Se decía que muchos suplicaban ir, y los que se quedaron fuera terminaron expulsados de los círculos sociales importantes de Nueva York. Pero todo lo que sube, baja. Esa fiesta fue el culmen de su éxito. Un escritor que había publicado una de las novelas más importantes de la época, generando un nuevo estilo periodístico que luego copiarían muchos otros, y que había alcanzado gran popularidad social. Querido por todos, mientras se hacía rico vendiendo 50.000 títulos a la semana. El caso de Capote es el mejor ejemplo del dicho murió de éxito. Los 6 años dedicados a investigar sobre los crímenes, los detalles más profundos, las personalidades de ambos asesinos, el contacto constante con ellos. Si a todo esto le sumamos el dinero y la envidia de ver cómo la fama se evaporaba a lo largo del tiempo, favoreciendo a otros compañeros de profesión como su amiga Harper Lee, se sumió en su lado más oscuro. Comenzó a consumir alcohol y drogas, que fue increciendo cada año. Murió joven, con 59 años, debido a un problema hepático, seguramente provocado por esos hábitos tóxicos. El mismo Truman Capote confesó lo que supuso para él. Nadie sabrá nunca lo que A Sangre Fría se llevó de mí. Creo que, en cierto modo, acabó conmigo. Si te ha atrapado esta historia, consigue A Sangre Fría en librería Casa Drohan y cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido. Nos leemos.